break nos tocó este espacio y en realidad tenemos que contarles este nuevo desafío que hemos incursionado ya a finales del año pasado en este estudio para diseñar un plan de desarrollo productivo para la provincia de Entre Ríos. Y es un desafío contarle lo que hemos hecho y va a ser un desafío presentarlo, porque anteriormente, en las presentaciones anteriores, nos dividíamos por capítulos del libro y ahora en realidad tenemos que dividirnos en el proceso que estamos armando para, desde el diagnóstico y los objetivos, llegar a contarle en qué instancia del modelo estamos. Así que eso es la forma como hemos previsto presentarlo. O sea, yo les voy a comentar algo sobre el diagnóstico y objetivos. La licenciada Mariana Heredia, economista que integra el instituto de hace algunos años, va a dar un poco la parte inicial de cuál fue los criterios por los cuales se han elegido algunas cadenas de valor como traccionadoras de este modelo de desarrollo. Posteriormente el licenciado Jorge Colina va con muchos gráficos y centrarse puntualmente en una de las cadenas de valor que hemos elegido como para iniciar este tema del plan de desarrollo, con un análisis desde el punto de vista territorial, con un análisis de las amenazas y las oportunidades y las fortalezas y debilidades que tienen en la provincia, y fundamentalmente tratando de llegar a lo que para nosotros es una plataforma para generar la estrategia, la ejecución y la gestión de este modelo de trabajo. Y bueno, por último, Patricia, le vamos a pedir alguna reflexión o el cierre del panel para que veamos cómo estamos y hacia dónde seguiremos caminando. En el tema del diagnóstico, nosotros, ustedes saben que desde el instituto hace muchos años se inició con todo un trabajo que empezó con su momento originalmente con las finanzas públicas, después le fuimos agregando otro tipo de análisis, como el comercio exterior, como la infraestructura, se fue agregando el empleo, los aspectos sociales, como toda una serie de cuestiones que hacían a la foto de la provincia en determinados aspectos y siempre, digamos, tratando de entender por qué ocurrían las cosas y sobre todo intentando dar recomendaciones, pero desde una visión privada hacia el sector público. Creo que ese era, digamos, nuestro enfoque. Y creo que tiene mucho que ver con lo que se planteó recién, con la presentación anterior. O sea, creo que la gran migración pasa porque queremos dejar de mirar el pasado para mirar el presente, para ponernos a soñar, para poder realmente plantear y actuar donde más nos sentimos cómodos, que es transformando la realidad. O sea, nosotros somos de sectores que todos los días intentamos transformar la realidad y bueno, sin lugar a duda este proyecto que estamos entablando, que estamos tratando de llevar adelante, radica fundamentalmente en eso. Y lo otro, lo anterior, en realidad era siempre tratar de transformar al sector público. Y el sector público, o incidir en las políticas públicas. Y la verdad que por múltiples causas creo que todos los sectores empresarios nos ha costado permanentemente incidir en las políticas públicas. O sea, por múltiples razones. Y yo lo escuchaba también a Sica y él decía algo que nosotros reiteramos muchas veces referente a la estructura del sector público en la provincia de Entre Ríos, o sea, cómo la provincia de Entre Ríos se ha desarticulado con un impacto significativo en su economía del sector público y un impacto cada vez menor del sector privado o una trascendencia en la economía cada vez menor. Nos ha desvelado mucho por qué ciertas provincias crecen mucho más arriba de la media nacional y Entre Ríos veníamos para atrás. O sea, por qué nuestro sector privado, nuestra creación de empleo, nuestro empleo de calidad, o sea, cada vez es menor. Lo otro que se planteó recién, si hacemos una encuesta al 80% de la población de Entre Ríos, todos quieren ser empleados públicos. O sea, entonces, bajo este diagnóstico decimos, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Ya lo planteamos el año pasado cuando terminó
cuando hicimos la presentación del último libro. Nosotros creemos que tenemos que hacer un aporte para tratar de diseñar un modelo para el desarrollo productivo de la provincia, que tenga algunas características y condiciones, pero que termina siendo hoy un ensayo de lo que estamos planteando. Esas características y condiciones que tenemos que definir ciertas cadenas que por sus características, que después Mariana y Jorge lo van a plantear, son las que pueden traccionar el desarrollo de la provincia. Pero no significa que las otras cadenas haya que dejarlas de lado, sino que al contrario, estamos viendo qué hicieron o qué hacen las provincias que crecen arriba de la media. O sea, esta coalición entre lo que es la casualidad y la causalidad. Nosotros pretendemos generar un desarrollo causal y donde nos concentramos en algunas cadenas porque pensamos que hay que concentrar los recursos escasos para ello y que las demás, no es que las estamos diciendo que no tienen su trascendencia, sino que es como que estamos concentrando para que traccionen, para alinear todos los recursos, sobre todo desde el punto de vista promocional en estas y fundamentalmente mirando lo que se hace en otros lugares con las mejores prácticas, viendo lo que se hace en otras provincias y también tomando en consideración algunas cadenas en la provincia que si bien no la estamos considerando acá, porque han hecho muy buenos trabajos y han traccionado desde su propio sector, que hoy no, pero que las estamos tomando también como ejemplo. Entonces, en este esquema es lo que estamos trabajando. Nosotros también un poco estamos liderando el soporte técnico para llegar a una plataforma multiactores que sea la que trate de realizar la estrategia, la gestión y la ejecución, pero desde ningún momento pretendemos liderar la estrategia y la gestión y la ejecución, sino que es un soporte técnico que estamos planteando para poder tratar de terminar de diseñar esta plataforma de trabajo. O sea, creo que eso es importante porque queremos incorporar, por supuesto, a todos los actores que están involucrados y sin lugar a dudas que volcar todos los esfuerzos y alinear todo lo que tenga que ver después con la infraestructura, con la capacitación, con la educación, con el empleo, hacia estas cadenas que estamos desarrollando. Así que bueno, ese va a ser nuestro desafío de ahora, poder comentarles en qué estamos, cómo vamos y cómo lo estamos haciendo y cuáles serían los pasos siguientes, porque de este modelo que estamos intentando armar el prototipo definitivo, vamos a sacar la metodología para luego replicarla en las otras dos cadenas que hemos seleccionado, como que pensamos que por las características que van a plantear ellos son las que pueden traccionar transversalmente a la provincia de Entre Ríos dentro de este otro concepto que siempre manejamos, que hoy lo planteó Patricia al inicio, que es el tema de la cohesión social y la cohesión geográfica. O sea, queremos proyectos de desarrollo productivos inclusivos que traccionen la provincia en su conjunto desde el punto de vista social y desde el punto de vista geográfico, con creación de empleo de calidad, con valor agregado y llegando, digamos, desde el eslabón primario hasta la exportación o hasta la góndola, digamos. Así que bueno, yo lo dejo en manos de Mariana, que les va a contar la primera parte de esta tarea. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, yo les voy a contar entonces un poco cómo fuimos trabajando en el desarrollo de este plan productivo. En primer lugar, dado el perfil agroindustrial de nuestra provincia y sus recursos naturales, decidimos centrar nuestra investigación en las actividades y cadenas ligadas al sector agropecuario, industrial y turismo. Y fue que a partir de acá comenzamos la recolección de información y de datos de las actividades ligadas a estos sectores, como son la producción, los lugares dentro de Entre Ríos en que se producían esos bienes, si ese producto se exportaba o no, cómo había sido la evolución de la exportación, cuál era la participación de ese producto en el total país, la participación de la cadena en nuestro PBG de entrerriano, los empleados que implicaba toda la cadena,
infraestructura y otras variables sociales, geográficas y de inclusión que nos ayudaron a armar este diagnóstico sobre la situación productiva en estos tres sectores. En una segunda fase, dado el carácter primario de nuestra producción, tuvimos en cuenta también cómo iban a ser las expectativas sobre la demanda mundial de alimentos en los próximos años. Antes quiero mencionar entonces cuáles fueron las cadenas que analizamos finalmente. En primer lugar, analizamos las cadenas ligadas a los principales cultivos de nuestra provincia, es decir, la cadena de la soja, del trigo, del maíz, del arroz. En cuanto al sector ganadero, estudiamos la producción ligada a la cadena de cerdo y bovina. Estudiamos también la cadena avícola. En cuanto a la producción frutihortícola, estudiamos la cadena de los cítricos. Y por último, dentro del sector agropecuario, investigamos la cadena forestal. En cuanto al sector industrial, con una base de datos que nos facilitó la Secretaría de Industria, la Dirección de Industria de la provincia, una base de datos que contenía casi toda la población de establecimientos industriales de la provincia, con datos muy buenos, como eran los insumos que utilizaba cada establecimiento, los productos que obtenía, si esos productos se vendían a otras provincias o se exportaban. Tenía también datos, por ejemplo, del nivel de estudio de los empleados. Con toda esa información investigamos cuáles eran las ramas más competitivas dentro de nuestro sector industrial. Y en turismo trabajamos de una manera similar a industria, con datos que nos proveyeron la Secretaría de Turismo y la Asociación Gastronómica de Paraná. Elaboramos una base de datos con establecimientos hoteleros y gastronómicos que nos permitieron investigar el grado de desarrollo del turismo por departamento. Bien. Entonces, como les decía antes, en una segunda etapa, estudiamos cuáles eran las perspectivas de la demanda mundial de alimentos. Para ello, en primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es cuál va a ser el crecimiento de la población en los próximos años. Y en este sentido, la ONU estima que para el 2040 la población del mundo va a crecer debido básicamente a las economías emergentes, con participación especial de India y de África. Si ustedes ven la diapositiva que está en pantalla, mientras que los países desarrollados crecerían en población entre el 2010 y el 2040 en aproximadamente 47 millones de personas, los países emergentes incrementarían su población en casi 2.200 millones de personas. Y en esta misma dirección, la FAO prevé que las importaciones de granos y subproductos de los países emergentes se va a incrementar aproximadamente un 26% en los próximos 10 años, mientras que las economías desarrolladas mantendrían las importaciones estancadas. Este incremento de granos sería principalmente destinado para la alimentación animal, dado que estas economías experimentarían un incremento en sus ingresos per cápita que les permitirían incrementar la ingesta de proteínas. En cuanto a las importaciones de proteína, se espera un comportamiento similar al mercado de granos. Los países emergentes incrementarían las importaciones de carnes y de lácteos en aproximadamente 10 millones de toneladas entre el 2013 y el 2024. Es decir, que en los próximos 10 años, gracias al crecimiento de la población de las economías emergentes, la demanda de alimentos se mantendría firme. Si además tenemos en cuenta cómo es el consumo de los argentinos de proteínas, según datos del Ministerio de Agricultura de la Nación, podemos ver que en los últimos 25 años los argentinos hemos ido diversificando la ingesta de proteínas, disminuyendo paulatinamente el consumo de carne vacuna
y incrementando el consumo de cerdo y de pollo. Esto permitiría a la Argentina liberar saldo de carnes vacuna para exportar. Bien, el segundo gran paso en nuestro plan de desarrollo fue elegir qué cadenas debíamos priorizar con políticas activas. Para ello se tuvieron en cuenta dos criterios. El primero, el criterio de la cadena de valor, en el cual se tiene en cuenta el valor agregado en cada eslabón y la cantidad de productos que se pueden obtener. Y un segundo criterio que se tomó de desarrollos teóricos recientes sobre política industrial, que es el criterio de la homogeneidad de las capacidades existentes, que busca potenciar la estructura productiva de una nación a través de dos estrategias. En primer lugar, desarrollando nuevos productos a partir de las capacidades existentes, y una segunda estrategia, que es desarrollando nuevas capacidades para encontrar nuevos productos a través también de las capacidades existentes. Esto permitiría diversificar la estructura productiva de Entre Ríos. Entonces, en la tercera fase de este plan, a partir de estos criterios, creemos que la primera cadena que se debe priorizar con políticas activas es la cadena del maíz. Como ustedes pueden ver en pantalla, esta cadena permite obtener una cantidad riquísima de productos. En un primer eslabón se obtendría el grano del maíz, que puede ser transformado tanto en alimento para consumo final o en biocombustible como el etanol. En un segundo eslabonamiento, el maíz sirve de alimento para el complejo avícola, bovino y porcino, en los cuales a través de las diferentes actividades industriales se podría obtener lo que es el huevo, la carne de pollo, la carne de vaca, la leche y el cuero, como también la carne porcina. Estos productos pueden ser ya destinados al consumo final de las familias o ser insumo de la industria alimenticia para elaborar productos con mayor valor agregado, como son las carnes procesadas. Al mismo tiempo, en forma transversal, actuarían en actividades más complejas que ayudarían a incrementar la productividad en cada eslabón, como es la industria química y biotecnología, la industria metalmecánica a través del desarrollo de maquinaria y la industria electrónica a través del desarrollo del software. La segunda cadena con potencial de crecimiento sería la cadena forestal. Esta cadena, en un primer eslabón, está compuesta por la actividad de reforestación y tala para la extracción de rollizos de madera. Luego, en una primera fase de industrialización, los rollizos de madera entrarían al aserradero para su transformación, de los cuales sería posible obtener básicamente 3 productos: tablas y tableros, madera redonda y durmientes y celulosa, los cuales pueden ser utilizados nuevamente en un eslabón posterior con mayor valor agregado para producir muebles, viviendas o elementos de la construcción civil. En el caso de la celulosa, se transformaría en papel y cartón. Y al igual que en la cadena del maíz, actuarían en forma transversal estas actividades más complejas, como es la industria biotecnología aplicada principalmente a la reforestación, la maquinaria y el desarrollo de software, que ayudaría a mejorar la transformación de la madera. Y bueno, y la tercera cadena que detectamos que tiene potencial de crecimiento en esta primera parte del trabajo sería la cadena del turismo. Esta cadena no tiene la forma tradicional del eslabonamiento, sino que más bien es un conjunto inmenso de actividades intensivas en empleo que actúan en red para atraer a los turistas, para promocionar o planificar su viaje, para proveerlos de bienes y servicios durante su estadía en el destino elegido, para inducir a su retorno. Y entre estas actividades están implicadas lo que es, entre otras, entre millones de otras, lo que es el transporte, el alojamiento, la gastronomía, la producción de eventos, el marketing. Y lo que es necesario destacar que para que una ciudad sea
atractiva turísticamente, debe tener un atractivo turístico principal, como son las termas en algunas ciudades de Entre Ríos, o una cadena hotelera internacional, o una festividad, que motorice el resto de las actividades. Bien, ahora Jorge nos va a comentar cuáles serían los pasos para potenciar, en particular, la cadena del maíz. Bueno, rápidamente, pues ya estamos en horario de descuento con el tema de la comida. ¿Lo pones al otro? Sí. Bueno, yo les voy a mostrar una breve descripción de cómo es la cadena del maíz, el nivel de desarrollo que tiene en la provincia de Entre Ríos, su situación por departamentos. Esto es importante para que ustedes vean dónde está la riqueza hoy y dónde está la potencialidad, y luego un plan que hemos empezado a trazar con algunos actores del sector y que es a lo que los vamos a invitar a que se sumen. Esto es lo que le mostró recién Mariana. Esta es la cadena del maíz. ¿Dónde tiene ventajas comparativas Entre Ríos? Digamos, las tiene. Donde hay producción competitiva es fundamentalmente en el tema de aves y la parte industrial, incluso del procesamiento de lo que son los productos de aves, tanto huevo como carne. Ahora, ¿dónde hay producción en Entre Ríos, pero que no necesariamente es competitiva? Y es donde podemos decir, bueno, ahí hay potencialidad. Es en la parte de maíz, la producción de maíz, la parte de leche, carne y la parte de porcinos. Bastante, digamos, no se ve todavía que haya mucho desarrollo en el tema de cueros o que haya desarrollos en otros tipos de producción. Donde también hemos detectado que hay una potencialidad es en la producción de maquinarias y en alguna producción de software para la aplicación en la cadena. No es competitiva, pero hay potencialidad. No hay, por ejemplo, hemos detectado muy poco todavía el tema de la industria química o la biotecnológica ya. Entonces uno con ese mapa ya puede decir, bueno, nosotros ya tenemos un sector que está bastante desarrollado, que es el tema de ave. Y tenemos, para comenzar a trabajar mañana en el tema de bovinos, lo que es leche, carne, y el tema de porcinos. Porcino un poco menos que bovino, pero hay. Y también el tema de maquinaria y software. Veamos la situación por departamento. Yo les voy a mostrar una serie de mapas que van a mostrar, cuando el verde es muy intenso, es porque la producción allí es una de las mayores dentro de la provincia. Cuando el verde es menos intenso hay menos producción, cuando es blanco, obviamente que no hay producción. Entonces, cuando uno va a la producción primaria, que es el primer eslabón, uno lo que encuentra es esto. O sea, la producción primaria, la mayor parte de la producción se hace en la zona sur de la provincia. En la zona del centro hay una producción, digamos, promedio, y en la zona norte hay mucho menos, por eso está en amarillo. Pero de todas formas hay producción de maíz prácticamente en todos los departamentos. Cuando uno va al tema del stock bovino, lo que observa es la mayor producción de stock bovino está justamente en el norte, y no tanto en el sur, porque digamos, en el sur el maíz no se destina a la producción bovina, sino más bien se entrega o ya es una producción en sí misma. Cuando uno va al porcino, observa, bueno, hay un buen desarrollo en los departamentos de Paraná, los departamentos de Uruguay, y hay bastante menos en el resto de los departamentos. Entonces uno lo que empieza a observar es, cuando vamos avanzando en la cadena, ya vamos observando que los departamentos participan menos en la producción. Si uno va al tema de la leche, digamos, ya en algunos departamentos no se produce, se hace en las cuencas, digamos, de Paraná, en la cuenca del Uruguay, pero ya empezamos a ver que hay menos diseminación. Y si vamos a los eslabones de la manufactura, encontramos, por ejemplo, todos los que son frigoríficos, bueno, están más bien concentrados en Paraná o en la zona de la costa del Uruguay, y en el medio los departamentos ya tienen menos lo que es industrialización, o sea, ya estamos en el segundo eslabón. Lo mismo que el porcino de La Matanza, está muy poco desarrollado en lo que es el resto de los departamentos. Y bueno, en el caso de aves, lo que es la industria frigorífica en el tema de aves, como todos ustedes saben, bueno, la costa del Uruguay, donde hay desarrollo, también lo hay en Paraná. Bueno, esto es en caso de huevos, también lo mismo está focalizado en determinados departamentos. Y si uno va al segundo eslabón de la manufactura, o sea que ya sería el procesamiento del producto frigorífico, las carnes congeladas, las carnes envasadas, uno ya encuentra, digamos, en el caso de productos lácteos todavía sigue habiendo cierta diseminación con concentración en Paraná, pero bueno, en el resto de los departamentos, los que están en amarillo, hay algo.
Y ya en la producción de alimentos envasados de carne bovina, fíjense ustedes que ya es bastante menos intenso que, por ejemplo, el frigorífico. Y lo mismo el tema de carne porcina. Esto es aves. Y si uno va a las manufacturas transversales, que es lo que es maquinaria o lo que es desarrollos electrónicos, uno lo que encuentra maquinaria agrícola, lo verde son departamentos en donde tienen empresas importantes que pueden, digamos, ser potenciadas para lograr una producción competitiva. En maquinaria para frigorífico hay mucho menos. Y bueno, y para industria alimenticia también está muy blanco. ¿Esto qué dicen estos mapas? Lo que estos mapas dicen es, hoy Entre Ríos tiene una muy buena producción en el tema de maíz, en el tema de ganado bovino, tiene como una especie de nicho en lo que es aves, pero cuando uno va avanzando en la cadena, o sea, en lo que es desagregación de valor, ya los departamentos dejan de participar. Entonces el desafío de la cadena es cómo podemos hacer para avanzar en mayor valor agregado y en mayor cantidad de departamentos. Y ahí es donde viene el plan. Esto es lo que le había mostrado recién Mariana, diciendo uno tiene dos estrategias. Una estrategia es decir, seguimos desarrollando la cadena de valor y a la vez tenemos que desarrollar aquellas cosas laterales en donde tenemos capacidades homogéneas. ¿Cómo sería esto aplicado a la cadena maicera? Sería así. Si vamos por el criterio de la cadena de valor, deberíamos desarrollar todo lo que es carne, leche y la producción industrial de lo que es bovino y porcino, porque sería ir desde lo primario hacia lo de mayor valor. Si vamos por el criterio, y bueno, y obviamente después desarrollar más el tema, si vamos por el criterio de nuevos productos, lo que tenemos que desarrollar más es maquinaria y software, y obviamente tratar de desarrollar el tema de la industria química y biotecnológica, o tener una mayor competitividad de producción de alimentos o biocombustibles, que hoy hay algo, pero debería ser mucho más. Esto, digamos, los colores rojos es ir por el criterio de la cadena de valor, los colores amarillos es ir por el criterio de las capacidades homogéneas. Y la gran pregunta es qué elegir. Veamos, acá hacemos cómo sería la senda del desarrollo para la cadena de maíz. Esto, digamos, en primer lugar, lo que habría que hacer es extender la producción de maíz a todos los departamentos y obviamente mejorar los rindes. Ahí mismo, ya en ese paso, ya tenemos desarrollo de bienes de capital para el campo, que hay en Entre Ríos. Hay producción de maquinaria agrícola, hay producción para riego, por ejemplo. Paso 2, etapa 2, debería ser incorporar mejoras tecnológicas para elaborar la calidad del alimento balanceado en los campos y desarrollar sistemas de producción para acorde a la demanda, ya sea campo, corral o feedlot, ya para la producción de huevo, leche, carne y carne porcina. La tercera etapa, ahí entraría el desarrollo de bienes de capital, para producción de alimento balanceado y confinamiento. El paso 3 sería ir hacia un poco más adelante y ya integrar el paso 2 con la cadena manufacturera, en donde los huevos hacer los insumos para alimentos, y las leches hacerlo para la industria láctea, para la industria del helado, para los elaborados, los vacunas ir a la elaboración de carnes envasadas, lo mismo que porcino. Y un paso 4, que ya sería, digamos, mediano plazo para el caso de Entre Ríos, ya es complejizar mucho más la producción y ya sería hacer bienes de capital para la industria alimenticia, y bueno, investigación y desarrollo en fertilizantes, semillas y biotecnología, ¿no? Eso ya sería una instancia superior de desarrollo. Pero creo que, digamos, el primer paso que nos tenemos que poner es el verde y el amarillo, por lo menos, que es donde hoy Entre Ríos tiene mucho para dar. ¿Cómo podemos hacer? Una de las cosas que decíamos, miren, un pequeño plan así trazado a mano alzada sería, nosotros tenemos por un lado el tema del productor de maíz y tenemos que integrarlo de alguna forma con lo amarillo, que es el productor avícola, ganadero y porcino. ¿Qué se necesita ahí? Ver mecanismos para dar rentabilidad al productor. Por ejemplo, seguros multirriesgos, tema de financiamiento, tema de cadenas de pago, eso es lo que tenemos que trabajar, pero entre los actores. Una cosa importantísima es poder transferir los créditos de IVA. Hoy el tema de los créditos de IVA, digamos, están matando al productor primario, digamos, se dan exenciones en la final de la cadena y terminan impactando los costos del productor. Eso hay que sacarlo y estamos en la oportunidad porque con la devolución de IVA a las personas de menores ingresos que salió ayer, ya estamos en condiciones de decir, no pongamos más exenciones de IVA en la cadena porque generamos un montón de distorsiones. Cobremos el IVA entero y después a la gente más pobre se le devuelve a través de las tarjetas, que es lo que salió ayer. Para integrar a los productores avícola, ganadero y porcino ya con la industria alimenticia, lo que necesitamos es trabajar en algún tipo de contratos en los eslabones como para que el productor no sea alguien que produce, entrega y un día la industria le dice no quiero recibir más y se produce este tipo
de problemas de descoordinaciones. Y obviamente hay que mirar el tema del control sanitario de importaciones de carne de cerdos, es fundamental el control de importación de carne de cerdo, que hoy está causando daño a lo poco que hay de cadena porcina en la provincia. Esto es simplemente un esquema muy ilustrativo para trabajar. Acá nosotros habíamos puesto dónde tenemos que trabajar en el tema de la nación, el tema con las autoridades de la nación, es bajar cargas sociales o pasarlo a cargas sociales por IVA, eliminar las exenciones de IVA. En las provincias hay que revisar un montón de regulaciones, como el tema del impuesto a la herencia, el convenio multilateral, y un montón de regulaciones que ustedes van a ver ahí, que son una traba al desarrollo de la red. El tema de la ley de conservación, la ley ambiental, la ley de agua, la falta de un seguro de inversión para producción, y obviamente la simplificación administrativa para el tema de rentas, catastros. Y con los municipios hay que trabajar todo lo que son los impuestos municipales, la simplificación y las regulaciones, por ejemplo, de fuentes líquidos, que también se han convertido en una fuente de falta de competitividad en la provincia respecto de Santa Fe, por ejemplo. Para ir cerrando, también tenemos que pensar acciones específicas, como educación técnica profesional, modernización tecnológica, lo trabajamos con el INTA, con el INTI, tenemos que hacer financiamiento de empresas que apliquen modernización, esquemas de financiamiento público-privado para infraestructura, y pensar si vamos a trabajar con entornos especiales, parques industriales, zonas especiales, o va a ser general, esas son decisiones que hay que tomar. Le pongo un ejemplo de integración de política específica, es decir, uno debería ejecutar proyectos técnicos productivos con el INTA para pequeños productores, por ejemplo, para elevar la productividad de los pequeños productores, utilizando mano de obra con prácticas profesionalizantes de los colegios secundarios y los institutos técnicos terciarios, y darle financiamiento a las empresas que, digamos, adopten estas técnicas del INTA y articulen con el sistema educativo. Esa sería una forma de articular, eso es lo que tenemos que hacer para desarrollar la cadena, ¿no? O la otra sería una zona económica especial con exenciones fiscales, a cambio de consorcios públicos privados de la zona se encarguen del desarrollo de infraestructura. Ese es un ejemplo de articulación entre el sector privado y el Estado. ¿Cómo se hace esto? Acá con eso termino, y acá viene la invitación. Acá lo que tenemos que hacer es una mesa de estrategia y gestión en donde participen todos los actores. Los celestes que están ahí son los actores estatales. Está obviamente el Ministerio de Producción, pero también están los que trabajan en el terreno, INTA, INTI, CONICET. Los naranjas son los productores bovinos y porcinos, los amarillos vienen por el lado de la industria y lo que es la aves, incluso también debería haber representantes de la industria de bienes de capital. Entonces la invitación que venimos a hacerles es decir, nosotros ya estamos trabajando en la constitución de una mesa de este tipo, pero sería bueno reforzarla, darle una institucionalidad y a partir de ahí empezar a instrumentar no este plan, sino, digamos, tomar este plan como base y empezar a instrumentar las políticas que van a hacer de Entre Ríos un ejemplo de desarrollo de cadena de maíz en la Argentina y en la región. Muchas gracias. Bueno, para cerrar, en realidad lo único que me gustaría agregar es que nosotros estamos convencidos de que Entre Ríos tiene un potencial extraordinario y que si no hemos logrado transformar ese potencial en realidades es sencillamente porque falta calidad en la gestión. Entonces, después de eso, sí también tenemos en claro que hay ejemplos sobrados en el mundo de países que definiendo un plan estratégico para desarrollar determinada cadena de valor, han logrado resultados extraordinarios. O sea, la otra sería, bueno, esperar que las oportunidades sean vislumbradas por los distintos eslabones y que de forma natural vaya produciéndose el desarrollo. Creemos que si nosotros logramos armar un plan específico con todos estos actores para definir políticas especiales que traccionen el desarrollo de la cadena, los resultados van a ser obviamente mucho más importantes y sobre todo más pronto. Entonces, las mesas, o sea, lo importante de esto, lo que nosotros quisiéramos dejarles como mensaje es, se hizo un análisis profundo para elegir las cadenas que nos parecían que podían traccionar con mayor intensidad el desarrollo productivo para la provincia.
Que necesitamos un plan de desarrollo productivo, eso es innegable y creo que nos pondríamos de acuerdo en 2 minutos en que sí lo necesitamos. Este plan de desarrollo y las cadenas que se seleccionan no son taxativas, o sea, están abiertos a trabajar con todos los sectores, con escuchar sugerencias, en fin, mejorar las propuestas. Creemos que si nosotros lográramos conformar esta mesa de estrategia y gestión que recién mencionaba Jorge, que estaría conformado por muchos actores diferentes de la cadena, realmente sería poner sobre la misma mesa las distintas problemáticas y encontrar soluciones que fueran apropiadas por todos los eslabones. Entonces, creemos que realmente sería un cambio de paradigma, un cambio de modo de pensar cómo potenciar el desarrollo, en el que deberían participar no solo los eslabones, los actores. Miren, hemos tenido ya reuniones con distintos actores de la cadena y surgen de manera natural necesidades de otras áreas. Por ejemplo, se menciona la necesidad que tienen algunos eslabones de que se califique mano de obra en determinadas regiones y en determinados saberes. Entonces ahí necesitamos que la educación se comprometa para poder concretar esas necesidades que serían un ganar-ganar. Sería poder darles una capacitación específica a jóvenes que están viviendo en una población rural que sabemos que todavía se sostiene bastante bien diversificada en la provincia, dándoles una salida laboral y a las empresas que necesitan esta mano de obra específica, justamente poder contarla en la zona donde están desarrollando su actividad. Así como esto se menciona que necesitamos obviamente volver a discutir una ley del agua para que el nivel hídrico que tiene la provincia, que es excelente, podamos aprovecharlo mejor. Entonces, y son necesidades que involucran a otros sectores, no solamente a el sector productivo de la cadena que estamos trabajando puntualmente. ¿Qué más les puedo decir? Si nosotros logramos conformar esta mesa de estrategia y gestión de desarrollo de la cadena, estarían todos los actores que tienen algo para sugerir, para agregar. Lógicamente, el Estado necesitaríamos que tuviera una participación, por eso está el Ministerio de la Producción también con un lugar, los organismos que dependen del Estado, como INTA, INTI, CONICET y todos los eslabones y productivos que se vinculan. Conformándola, habría compromisos de todos, pero es un compromiso de medios, no de resultados. Esto también es bastante razonable y fácil de comprender. Es un modelo de gestión el que se trataría de llevar adelante. Este modelo de gestión, siendo exitoso, se puede traslocar a las otras 2 cadenas que hemos preseleccionado e inclusive a otras cadenas. O sea, funcionando y pudiendo llevar adelante, de acuerdo, sector privado, público, con acciones específicas, con políticas públicas que traccionen el desarrollo de esta cadena, lo mismo se podría hacer para la que se eligiera, se decidiera. Bueno, esperamos en realidad que les despierte el interés y que todos los actores se sumen a la mesa de trabajo. Nosotros estamos muy entusiasmados con este proyecto. Consideramos que el éxito se tiene únicamente si el proyecto lo hace propio el sector y lo hace propio la sociedad. Relevando datos, hemos encontrado ya otros proyectos de desarrollo productivo que se han trabajado en la provincia y se han escrito y se han presentado. Y uno dice, ¿por qué
no se pudieron llevar adelante, porque había algunos en particular muy visionarios e incluso algunos bastante alineados con lo que nosotros estamos trabajando hoy, y realmente debe haber fallado el proceso de apropiación del proyecto a todos los eslabones de la cadena y como máxima a la sociedad, obviamente. Si nosotros queremos tener una cadena de desarrollo para el maíz, una cadena de desarrollo forestal y del turismo, para que esto funcione, logrando conformar estas mesas de estrategia y gestión que serían fundamentales, logrando que todos los actores se sienten y hagan su aporte y tomen su compromiso, después está la sociedad civil, que es la que tiene que sumarse para que esto pueda tener posibilidades de éxito. Bueno, estamos muy entusiasmados, así que esperamos transmitir este entusiasmo para que todos los que tengan algo interesante para aportar y para decir, los encontremos en la próxima mesa de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a Mariana, a Jorge, al contador Calabrese, a la ingeniera Popelka. Cerramos así la primera parte.